Muy bien, ahora veremos cómo son los rangos referenciales dentro de los índices americanos. Recuerda que nuestra estrategia está más que todo optimizada para los índices americanos, ya que normalmente nos movemos dentro de la sesión de Nueva York y estos índices se suelen mover muy bien dentro de este tipo de sesiones. Algunos consejos que te voy a dar sobre estos índices y sobre todo para que entiendas un poco la diferencia entre esto y Forex son los siguientes. Los índices tienen un movimiento mucho más acelerado que cualquier otro. Es por eso que a veces en los índices vas a encontrar más imbalances que en cualquier otro activo. Número 2, tienen mucha correlación con el mundo económico. Es por eso que ser un buen lector de noticias dentro del trading de índices te va a ayudar a estar unos puntos por encima del promedio. Punto número 3, casi siempre los índices van hacia el alza. Ojo, no quiere decir de que no tengan sus caídas, como por ejemplo lo que está sucediendo en la actualidad, pero casi siempre y en su tendencia mayor siempre van a ir a la alza. Debido a que la economía de Estados Unidos siempre va a tender a la mejora y siempre va a estar a la vanguardia de todo lo que esté ocurriendo. Y por último, una recomendación ya operativa es que en los índices te guíes por la dirección del día, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora entenderemos la estructura de los rangos. Como habíamos mostrado anteriormente, existían dos términos muy importantes. Como lo habíamos mencionado ya, había el strong y el weak. Vamos a colocarlos por acá. Strong es sinónimo de fuerte y weak es sinónimo de débil. Ahora también teníamos la terminología de high, que significaría alto, y low, que significaría bajo. ¿Verdad? Esos son términos en inglés que se utilizan mucho dentro de las estructuras avanzadas. Lo quiero hacer de esta manera para que no te confundas y pues podamos entenderlo básicamente dentro del gráfico. Recuerda que hay diferentes tipos de estructuras. Tenemos estructuras altas, medias y menores, pero lo que yo quiero que entiendas es sobre todo a identificar un rango. Así que vayamos a retroceder un poco en el tiempo para que entendamos lo siguiente y estos términos lo hablaremos en unos instantes. Vamos a retroceder un poco hasta esta zona, por ejemplo, para entender lo siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. El precio venía dejando una estructura alcista, ¿verdad? Estábamos desde este punto hasta este punto, luego su retroceso, luego un nuevo alto. Según la estructura mayor, que en este caso estamos hablando de estructura diaria, tenemos dentro de esta zona el BOS hacia la alza, ¿verdad? Así que vamos a colocarle por aquí el BOS hacia la alza. Ahora, algo también que tenemos que aclarar dentro de estas zonas es que nuestro último punto referencial después de este BOS está generado entre esta zona y esta zona. Ahora, ¿por qué se puede decir que este rango referencial está entre esta zona y esta zona? Bueno, básicamente porque nos guiamos de la estructura interna, que aquí se puede notar a simple vista. Vemos como en este caso el precio está generando un BOS hacia la baja, rompiendo toda la estructura interna que trae este rango referencial. Es decir, a partir de este punto el rango se ha cerrado. Tenemos nuestro punto más bajo y nuestro punto más alto. El rango se ha cerrado y lo que nos diría en una estructura alcista es de que el rango venga a ser balanceado y lógicamente continuar con su tendencia. Recuerden, como estamos hablando de índices, no muchas veces se va a balancear de manera correcta, ya que los índices tienen un movimiento más acelerado. Pero veamos qué es lo que va a hacer en este caso el Dow Jones. El Dow Jones balancea el mercado. Sabemos que por debajo de estas zonas hay zonas de demanda que nos van a permitir a nosotros entrar dentro de estos movimientos. Hay puntos de interés que lo veremos más adelante con el tema de liquidez avanzada y sobre todo con el tema ya de entradas a mercado, pero por el momento sabemos de que en cada voz hay siempre zonas de interés. En este caso, por ejemplo, tenemos esta de acá, que nos van a permitir a nosotros saber una pequeña dirección de hacia dónde se podría mover el mercado en las siguientes horas o en los siguientes días. Por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, vemos este punto referencial y lógicamente vemos la reacción del mercado dentro de nuestras zonas de interés hacia la alza. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Como les comenté, este punto referencial tiene dos zonas importantes. Tenemos primero el punto fuerte y el punto débil. ¿Por qué digo el punto fuerte y el punto débil? Bueno, básicamente porque el punto fuerte es aquel que no va a ser roto, sino es aquel que está protegido por las instituciones,
y el punto débil es aquel el que se busca romper en una estructura alcista. En este caso se busca romper esta parte de arriba. ¿Recuerdan los términos de strong y weak? Bueno, en este caso el weak sería esta zona, y como estamos en un alto sería weak high, y el strong sería esta zona, y como estamos en un bajo sería un strong low. ¿Me entienden? Entonces de ahí surgen los términos de strong low y weak high. Ahora, recordando rápidamente cómo eran el strong low y el weak high, cómo eran gráficamente, voy a dibujarlos acá a la parte izquierda. El strong low básicamente era en una estructura alcista la siguiente, ¿no? Un precio venía bajando, retrocedía, supuestamente te hacía un boss para continuar bajando, pero luego hacía el cambio, ¿no? Entonces teníamos un boss hacia la baja y un boss hacia la alza. Vamos a ver cómo ubicamos este movimiento en la parte de abajo. Así que vamos a darle. Muy bien. Nos vamos a la parte inferior y veamos lo siguiente. El precio venía cayendo y vemos aquí el boss hacia la baja. Desde este punto a la derecha. Boss hacia la baja. Pero también en las siguientes horas o en los siguientes días vemos que el precio hace el boss hacia la alza. Lo notamos aquí, un boss hacia la baja supuestamente para seguir cayendo, pero luego tenemos el boss hacia la alza. Entonces quiere decir que toda esta zona de por acá estaría protegida por las instituciones para continuar con la estructura alcista. Y esta zona de la misma manera, ¿no? Esta zona, como es el weak high, ¿cómo sería? El precio viene subiendo, retrocede un poquito, supuestamente te dicen voy a seguir subiendo, pero luego hace el cambio, ¿verdad? Eso sería para terminar el cierre del rango referencial. Lo tendríamos por aquí. ¿Dónde se ubica este patrón en la imagen? Lo veríamos por este punto, ¿verdad? El precio hace un boss para supuestamente seguir subiendo, pero luego vemos acá a la derecha que hace el boss hacia la baja. Entonces, de esa manera sabemos que el wick high se ha creado y se ha formado el rango referencial desde acá hasta acá. Ahora, como les decíamos también dentro de la clase anterior, estos retrocesos también tienen su estructura interna. En este caso, esta estructura iría desde este punto máximo hasta este punto mínimo, ¿verdad? Con una estructura interna dejándose clara por una estructura bajista de retroceso, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y lógicamente el impulso final. Ahora, como podemos notar, este rango también ha sido cerrado desde acá hasta acá por la ruptura de este último punto estructural hacia la alza. Pero nosotros entendemos de que todo este retroceso solamente era un retroceso de estructura mayor para continuar subiendo. Algo muy importante que tenemos que notar es que en este rango de acá estamos esperando que se genere el boss de este último máximo. Así que veamos cuándo se genera ese boss. Muy bien, tenemos el boss generado. Ahora, con este boss generado, ¿qué es lo que ocurre? Que pues nosotros tenemos ahora y a partir de este momento un nuevo rango estructural. Quiere decir que todo lo que habíamos visto en la parte de atrás se elimina para tener el nuevo rango estructural o el rango referencial en esta nueva zona. Así que borramos todo lo que estaba atrás y ahora nuestro rango inicia desde este punto y está, por ahora no termina porque aún no hay un quiebre para terminar este rango. ¿Me entienden? Entonces vamos a esperar el quiebre. Y muy bien, aquí tenemos el quiebre que nos está diciendo, muy bien, ya tenemos la finalización de este rango. Este rango inició aquí y finaliza aquí. ¿Dónde está el boss? Bueno, tenemos lo mismo, ¿no? El boss por acá, el boss por acá. De esa manera tenemos ya supuestamente el wick high para toda esta zona con el boss generado anteriormente. Este nuevo rango referencial tiene a su vez dos rangos internos. Un rango que va de aquí a aquí y otro rango que va desde aquí hasta aquí, ¿no? Es como que su estructura interna también. Como les digo, hay diferentes tipos de estructuras. Altas temporalidades es una estructura alta. Medias temporalidades será una estructura media y bajas temporalidades será una estructura menor, ¿verdad? En este caso tenemos dos rangos referenciales. El rango general estaría dado desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque aquí rompe la estructura y bueno, básicamente lo que se esperaría es de que venga un retroceso. Como vemos de que este primer punto ya se encuentra balanceado,
¿Cuál es la nueva zona que no está balanceada? Sería esta zona de la derecha, ¿verdad? Esta zona de la derecha. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el precio. Balancea el mercado, encuentra zonas de demanda en este caso, ¿ok? Y no es capaz, vamos a ver lo siguiente, el precio encuentra zonas de demanda y no es capaz de continuar hacia el alza. Cuando tenemos eso, cambia totalmente la estructura. Nos estamos dando cuenta de que ahora hay un bajo que ha roto un strong low. Así que automáticamente este strong low o bajo fuerte, que significaba de que no debía de ser roto, ¿verdad? Ahora ha sido roto. Entonces, desde que este strong low ha sido roto, todo el concepto cambió. Ahora este rango estructural es completamente distinto. Este rango estructural inicia aquí y por el momento, al menos por ahora, no tiene punto de terminación, ya que aún no tenemos un bajo que haya sido roto, ¿verdad? Vamos a adelantar un poco. Bueno, ahora sí ya lo tenemos. Este rango estructural inicia aquí y vemos de que por estos máximos generamos un boss también. Termina aquí. Debido a que aquí tenemos el boss, en vez de continuar cayendo, ya hace su retroceso, ¿no? Entonces ahora tenemos un nuevo rango estructural con su boss anterior, lógicamente de la alza hacia la baja. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría de los rangos? Que el rango debe de estar siempre balanceado. Entonces mostramos el rango por acá. Vemos de que ya está balanceado, entonces ahora solamente le queda a este rango estructural encontrar zonas verdaderamente de oferta, ya que nos encontramos en un punto de ventas. Por ejemplo, podría ser esa zona. Ok, ahí vemos que llega a la zona y continúa cayendo. Entonces ahí tenemos un nuevo boss. Quiero que vean cómo automáticamente se van formando los nuevos rangos. El nuevo rango se está generando desde este punto, tenemos un boss hacia la baja. Quiere decir de que ahora ya tenemos un nuevo punto máximo. Ya no es este, sino que ahora es este. Pero ¿sabemos dónde cierra? Aún no. Porque para cerrar, ¿qué necesitamos? De que cuando esté cayendo hay una ruptura, ¿verdad? Entonces aún no la hay. Nuestro último punto que tenemos acá sería este. Se le conoce como swing point en estructuras avanzadas, pero nosotros solamente lo conocemos como punto bajo, ¿verdad? Alto, bajo. Bueno, entonces por el momento vamos a ver qué es lo que tenemos. Aún no tenemos nada. Ok, aquí ya tenemos una pequeña ruptura. Vamos a ver si confirma. Así es. Miren cómo confirma por acá, ¿verdad? Quiero que vean cómo confirma por esta zona. Por acá tenemos el retroceso con su respectivo boss. Eso que quiere decir que el mercado ya finalizó todo este rango estructural. ¿Dónde ha finalizado? Ha finalizado en este punto. Quiere decir que el nuevo rango estructural ve desde aquí hasta aquí. Recuerden, rango estructural, fractal, impulso o simplemente zona operativa es lo mismo, ¿ok? Se le puede decir rango estructural, rango referencial, ¿ok? De cualquier manera, fractal, lo que usted quiera decirle. Lo que tiene que entender es cómo se ve dentro del mercado, ¿verdad? Entonces aquí se ha formado, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos una ruptura de la estructura. Es por eso que ya tenemos el punto mínimo y el punto máximo. Quiere decir de que el mercado en su mayoría debería de buscar balancear toda esta zona, ¿ok? Toda esta zona. Y como vemos, el mercado básicamente ha balanceado la zona, ¿verdad? Si marcamos desde este punto hasta este punto, tenemos que el mercado ya ha balanceado la zona. Es decir, que ahora puede continuar cayendo. Aún no se genera un nuevo boss, así que aún no tenemos nuevo punto máximo. Se generaría cuando rompa esa zona, así que veamos cuándo lo hace. Inclusive el mercado vuelve a balancear más, llegando a una zona mejor de oferta, que podría ser esta de acá. Podría ser esa zona. Luego veremos por qué esas zonas son de oferta o más óptimas, ¿verdad? Bueno, inclusive llegó a la zona máxima. Esto está muy bonito. Esto sería una entrada muy bonita. Y ahí continuaría cayendo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, miren lo siguiente. Aquí muchas personas pueden confundirse porque me dirían, David, este rango inicia acá y cierra acá, pero aquí hay un cambio de estructura, ¿verdad? Algunos me dirían, David, ahora aquí hay un boss hacia la alza. ¿Todo esto puede comenzar a subir? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto, ¿ok? Para que sea un escenario alcista completamente, tendría que romper la zona fuerte, es decir, tendría que romper esta zona.
cuando el precio cotice por encima verdaderamente y luego regrese, ahí es muy probable de que sí creamos que estamos en un cambio de escenario. Por el momento, dentro de su estructura interna, a lo mejor y sí podrías tomar una operación hacia el alza, pero siempre recordando que estás en un retroceso dentro de un rango mayor hacia la baja, ¿me entiendes? Entonces esa es estructura avanzada. Por ahora veamos qué es lo que hace el precio. Aún no confirma este quiebre. Como lo podemos notar, este quiebre aún no ha sido generado. Lo tenemos ahí como el punto mínimo. Tenemos el punto máximo y el punto mínimo. Seguimos dentro del retroceso que poco a poco va avanzando hacia la baja. Así que veamos que en este punto recién tenemos el quiebre. Con este quiebre generado tenemos nuestro nuevo punto máximo. ¿Cuál sería este punto máximo? Sería el que tenemos en esta zona de acá, ¿verdad? Así que la flechita cambia totalmente para acá, tenemos el nuevo boss y aún no tenemos punto mínimo porque aún no hay un quiebre, ¿verdad? Borramos estas líneas anteriores y tendríamos nuestra zona fuerte por esta zona. Vamos a ver dónde se genera el quiebre de este rango. Muy bien, vemos de que acá se genera el quiebre, es decir, tenemos el quiebre estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento ya tenemos el punto mínimo del rango referencial, del fractal, como usted lo quiera llamar. Entonces tenemos un nuevo punto máximo y un nuevo punto mínimo, ¿verdad? Nuevo punto máximo y nuevo punto mínimo. A partir de esto ya sabemos de que este es nuestro nuevo rango y el precio tratará de buscar ¿qué? Buscar balancear, como lo está haciendo ahora, para continuar cayendo. Así que veamos qué es lo que va a hacer el precio. Y confirma la caída. Así se va viendo sucesivamente dentro de, en el caso de esta estructura bajista, los puntos máximos y los puntos mínimos de las creaciones de los rangos, ¿verdad? Y un rango inicia cuando se hace un boss hacia la baja, en este caso bajista, y termina cuando hay un quiebre en su estructura. En este caso aún no tenemos punto final porque aún no hay un quiebre, ¿verdad? Para que haya un punto final, el precio tendría que romper este último mínimo para saber que ahora este es el punto final, pero como no lo ha hecho, entonces aún no sabemos dónde termina este rango. Así que veamos qué es lo que va a hacer el precio. Muy bien, vemos de que ahora sí quebró este punto estructural, entonces ahora entendemos de que este es el punto mínimo de nuestro nuevo rango y tenemos nuestra zona fuerte y nuestra zona débil. Entonces con estos dos puntos ya sabemos, ¿no? Marcamos nuestro rango y sabemos, muy bien, el precio tiene que balancear el mercado, encontrar una nueva zona, ¿para qué? Para continuar cayendo. Entonces veamos qué es lo que va a hacer el precio. Vuelvo a decir, el precio de los índices americanos va a tener que ver mucho con lo que está ocurriendo económicamente. Y si lo podemos notar, va a dejar en muchas ocasiones muchos imbalances. Así que mucho cuidado con lo que usted vea dentro de estos índices americanos. Porque puede que en algún punto el precio trate de romper, ¿verdad? Y no sea una ruptura correcta, solamente sea una sacada de liquidez. Todo eso lo aprenderemos dentro de manipulaciones de mercado, que también está dentro de este módulo avanzado, pero por ahora solamente estamos entrando en la estructura de rango y lectura de estructura avanzada. Así que veamos qué es lo que va a ocurrir con el precio. Supuestamente el precio tiene que llegar a una zona de balanceo, lo cual ya lo hizo y debería de continuar bajando. Veamos lo siguiente, ¿verdad? Aquí, en este primer punto, ya usted diría, bueno, el precio ya hizo un quiebre. El precio generó todo un nuevo máximo, ¿verdad? ¿Es cierto? Lógicamente que es cierto. Entendamos lo siguiente. Siempre cuando uno vea este tipo de quiebres, confírmelo en la estructura mayor a lo que lo está viendo. Si estamos viéndolo en diario, iremos a una semana. En una semana, si confirmamos de que este es un verdadero quiebre, estamos en lo correcto para ahora saber de que estamos en un quiebre correcto. Entonces vayamos nuevamente a diario y hemos entendido de que este punto estructural bajista queda eliminado. Ahora tenemos un nuevo rango estructural que inicia aquí y aún no termina porque para que termine tendría que romper este mínimo, lógicamente siendo un bajo más bajo. Así que aún no termina, veamos qué es lo que va a hacer el precio. Sigue siendo más alto. Perfecto, el precio rompe el rango estructural desde este punto.
Entonces sabemos que tenemos un punto máximo y tenemos un punto mínimo. Punto mínimo, punto máximo, es decir, este rango se ha generado nuevamente. Pasamos de bajista, ahora posiblemente a alcista. Lo colocamos por acá y ¿qué es lo que nos dice la regla? Bueno, el mercado tendrá que balancear todo este nuevo rango para luego continuar con su nueva estructura. Ojo, hay que entender que económicamente nos encontramos ante una posible recesión. Así que por eso le vuelvo a mencionar, los índices americanos no solamente se operan con la teoría que usted está aprendiendo, sino que tiene que llevar una maestría completa de los índices americanos. Así que siga viendo las clases del avanzado porque próximamente nos adentraremos en un estudio completo de los índices americanos, estudio completo del Dow Jones, así como un estudio completo del Nasdaq. Y veremos cómo actúa cada uno dependiendo de la noticia del día, dependiendo de la dirección del día, dependiendo del imbalance del día y dependiendo de la sesión anterior también. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que en la sesión anterior ha tenido un gran movimiento fuerte y que a veces nos deja en la sesión de Nueva York con una baja liquidez. Pero bueno, eso lo entenderemos más adelante. Por ahora solamente estamos entendiendo rango, cuándo se crea un rango, cuándo inicia su punto inicial y su punto final. Al menos en este momento lo que tenemos es que este sería el strong low, es decir, el bajo fuerte, y este sería el weak high, es decir, el alto débil. Lo que se buscaría es de que el precio respete toda la zona del strong low, que sería toda esta zona de acá, y que el precio rompa toda esta zona de acá, que sería el weak high. Por ahora estamos esperando el balance, el mercado está siendo balanceado y ahí nos encontramos en la actualidad. Así que veremos lo siguiente en los siguientes meses de este estudio. Nos encontramos en el 5 de septiembre del 2022, así que próximamente sabremos qué es lo que pasará. Si el precio hace un bajo más bajo, a esto se le conocerá como toma de liquidez, que lo hablaremos en el módulo de liquidez que viene en las clases siguientes. Cuando hay una toma de liquidez, el precio engaña supuestamente superando máximos, pero lo único que ha hecho es solamente tomar liquidez de máximos para continuar con su caída. Así que este strong low sería invalidado. ¿Por qué? Porque habría un bajo más bajo. Pero en el caso de que este strong low sea validado y que cuando el precio llegue por esta zona automáticamente tenga un boss hacia la alza, este strong low será válido y este weak high será válido y tendríamos una nueva estructura alcista. Ahora, te mencioné de que existen distintas estructuras. Como hemos visto, nos hemos encontrado en la estructura diaria. Quiero que veas cómo es lo mismo en estructuras grandes a estructuras pequeñas. Pero siempre partiendo de lo siguiente. Tú tienes que tener tus puntos referenciales bien marcados. Es decir, tú sabes de que estás en un punto referencial alcista, ¿verdad? Y que sabes que todo lo que está ocurriendo acá es solamente un retroceso. Eso tú lo tienes que saber. Así que no te vayas a confundir que porque ya en bajas temporalidades veas otra cosa, pierdas el rumbo de lo que estabas viendo en las temporalidades altas. Así que borraré todo esto y nos centraremos sobre todo en estos últimos días del Dow Jones. Así que bajaremos a 1 hora. Bueno, en 1 hora vemos lo siguiente, ¿verdad? El mercado se encontraba lógicamente en bajista. Teníamos un último rango estructural o un último punto estructural. Permítame colocarlo por acá. El último punto estructural iniciaba en esta zona y lógicamente generaba el boss por esta zona, ¿verdad? Aquí a la derecha, entonces iniciaba aquí y terminaba aquí. Entonces, en este punto, ¿qué era lo que se esperaba en su momento? De que el precio venga y respete este rango referencial, llegando a una zona de oferta, como nos encontramos en la estructura bajista, y caiga. El precio llegó a una zona de oferta y reaccionó a la zona de oferta, cayó, pero no tuvo la suficiente fuerza para generar un boss hacia la baja, es decir, un bajo más bajo. Y de esa manera es donde el precio vuelve a la zona de oferta. Es lo mismo con las zonas de demanda o con los bloques de órdenes. Cuando el precio no tiene fuerza para romper, como lo notamos acá, y vuelve y no tiene fuerza para romper, se genera, en vez de una zona de respeto o una zona verdaderamente importante, se genera como una zona sin respeto y en esos casos se convierte en liquidez. Es por eso que el mercado, al darse cuenta de que esta zona no tiene el suficiente dinero o la suficiente fuerza para continuar cayendo, lo romperá. Y eso es lo que vemos acá, ¿no?
que el precio rompe toda esta zona, lo marcaremos desde este punto hacia la derecha, tenemos este BOS súper grande dentro de la temporalidad de una hora. Así que ahora sabremos de que todo este rango anterior se elimina y el nuevo rango iniciará acá y por el momento aún no ha terminado, a pesar de que acá tú pienses de que ya terminó porque hizo una nueva estructura por acá y todo lo siguiente. Eso será estructura interna de esta estructura interna. Como nos damos cuenta, el precio cada vez se puede ver en menos temporalidades y cada vez en menos temporalidades encontrarás diferentes rangos, pero no pierdas de vista el rango mayor. Así que la estructura interna sería de la manera siguiente: impulso, retroceso, impulso, retroceso, nuevo impulso, nuevo retroceso, nuevo impulso hasta esta zona, nuevo retroceso hasta esta zona, nuevo impulso y ruptura, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? De que el ciclo se termina aquí. Aquí cuando genera la ruptura se termina el ciclo. Y lo que te estaba diciendo en grandes temporalidades, muchas veces el precio lo que va a hacer es, va supuestamente a decirte que va a continuar subiendo, pero solamente se le llama toma de liquideces de máximos. Mira cómo toma la liquidez de este máximo y automáticamente cae. Eso lo aprenderemos dentro de manipulaciones y liquidez, pero quiero que veas desde ahora cómo se presenta también en temporalidades pequeñas, así como lo habíamos visto en la temporalidad de un día. Al cerrarse este ciclo, sabemos de que nuestro nuevo rango referencial inicia acá y termina acá. Así que voy a borrar esto de la izquierda para hacerlo un poquito más ordenado a la vista. Voy a borrar todos estos puntos y veremos qué es lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice, bueno, tu rango deberá de estar balanceado para poder continuar subiendo. Y vemos de que el rango automáticamente se balancea y una vez balanceado puede continuar subiendo. Pero nos damos cuenta de que este mercado se balancea, se ha movido mucho internamente. Y ahí es donde interviene ya los nuevos rangos menores, ¿verdad? Tú tienes tu punto fuerte y tienes tu punto débil en temporalidad de una hora. Pero eso no quiere decir de que en temporalidades menores tengas diferentes rangos. Como por ejemplo te decía, unos retrocesos también tienen sus estructuras. Y por ejemplo, las estructuras que podemos notar dentro de estos ejemplos podrían ser los siguientes, ¿verdad? Un punto inicial, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y acá hay una falla de mercado que genera que se cierre el ciclo. El ciclo se cierra en este punto. Una vez generado el ciclo de cierre, el cierre de ciclo, sabemos de que tenemos dos zonas importantes. Voy a borrar todas para que marquemos las zonas importantes nuevas. Voy a borrar todas dentro. Ojo, no olvidemos que estamos dentro de un retroceso y que en cualquier momento el precio puede seguir subiendo y romper todo. Con este cierre de ciclo lo que sabemos es de que el mercado tratará de balancear toda esta zona. Y como vemos, tiempo después el mercado balancea la zona, aquí a la derecha, y continúa ¿qué? Continúa cayendo. De esa manera te hace un nuevo ciclo distinto interno dentro de este retroceso. Entonces, ¿dónde está el BOS? El BOS se genera por acá. Tenemos de que este punto máximo ahora sería este. No lo voy a borrar el de arriba porque el de arriba ya sabemos que es de una hora. Aquí estamos en menores estructuras o temporalidades menores. ¿Y dónde termina? Aquí. Entonces, este de anteriormente es borrado y es borrado. Como nos damos cuenta, este nuevo ciclo no fue totalmente respetado porque no tuvo la fuerza suficiente. Y vemos de que automáticamente este ciclo es roto. Así que este punto se genera la ruptura por acá porque no fue importante. Y ahora tenemos un nuevo punto inicial y un nuevo punto final. Vemos el punto inicial y el punto final. Aquí va a tener muchas cosas, como te repito, con la liquidez y la manipulación. Por ejemplo, aquí nosotros entendemos de que todo este punto de acá, como zona, como zona imbalanceada, sí estaba imbalanceada y necesitaba un balance para continuar cayendo. Pero el rango referencial, es decir, desde este punto hasta el punto mínimo anterior, ya estaba balanceado. Hay bastantes cosas por aprender. Una cosa es una zona balanceada, una cosa es un bloque balanceado, una cosa es una vela balanceada y otra cosa es un rango referencial balanceado.
¿ok? Así que en este caso, a pesar de que el rango referencial ya estaba balanceado, el precio tenía la necesidad de balancear esta zona. Es por eso que el mercado balancea esta zona y supuestamente ahora te tendrías que buscar compras porque ya estabas en una ruptura, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el precio? El precio te dice, olvidaste de ver las temporalidades mayores y por eso ahora te genera un nuevo bajo más bajo. Es decir, en este caso, muchos traders se habrían confundido con lo que estaba haciendo el precio. Es por eso que yo te digo, los índices americanos no solamente se van a operar con estructura, sino que se operan con la sesión americana y la dirección del día. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo de cómo hubieras operado tú en esta sección. En esta última sección, lo que tú habrías hecho es, primero, colocamos tu indicador de sesiones. ¿Ok? Lo colocamos. Una vez con tu indicador de sesiones, lo que va a hacer es configurarlo solamente a la sesión de Nueva York. Así que vamos a borrar todas. Y vamos a dejar la sesión de Nueva York en una sesión ploma. ¿Ok? Una vez con la sesión de Nueva York, tú identificas dónde el mercado se mueve. Y tú vas a tratar de operar según lo más cercano que tengas a ese momento. Entendiendo tú de que estás en un retroceso, sabes de que el precio tiene que buscar zonas de balance importantes. En este caso, eso lo aprendemos ya mucho con zonas de entrada, ¿verdad? Por el momento, vamos a ver lo siguiente. Tú estabas en esta zona y entendías de que el ciclo había terminado. Supuestamente tú que decías, bueno, ahora como me encuentro en un rango alcista, yo voy a esperar que el precio retroceda para comprar. En el Dow Jones es un poquito distinto. Si tú sabes de que el precio va a retroceder para luego poder comprar, ¿por qué mejor no te unes a ese movimiento, lógicamente en corto, hasta que el precio te dé confirmaciones de que vas a comprar? Por ejemplo, uno de los casos habría sido el siguiente. Tú ves una estructura completamente bajista, vamos a verlo por aquí, bajista, bajista, ¿verdad? Tú sabes de que cada vez de que el precio hace un BOS, genera oferta, como por ejemplo por acá, oferta, y lógicamente acá a la derecha, oferta. Entonces tú en estas dos ocasiones, o inclusive desde el inicio de esta oferta, podrías haber operado todas estas zonas, ¿verdad? Por ejemplo acá, tú te podías unir a este movimiento bajista y tenías esta operación que en menores temporalidades se puede colocar mucho mejor. Casi siempre son 50 pips de CL, en este caso son 57. Y colocabas tu dirección por debajo de los mínimos, ¿no? En este caso colocabas una operación del 1 a 7 y aún así te dio mucho más, pero tú con un 1 a 7 estás más que bien. Inclusive yo siempre digo, un 1 a 2, un 1 a 4 está súper bien. Entonces, entiéndeme esto, ¿los índices se van a entender según la estructura? Claro que sí, pero su método de operar es algo distinto. Pero tranquilo, no te preocupes, que para eso tienes la metodología del US30. Así que ahora, una vez habiendo entendido estos rangos referenciales, muchos un poco más confusos que otros, vamos a entender todo esto conforme vayamos practicando. Recuerda, la educación es lo más importante y lo que queremos acá es de que aprendas a leer el mercado como un profesional.